Listo, gracias. Entonces, Tito 2, 6 al 10. Ahora en el capítulo 2 comenzó el apóstol Pablo a decirle qué es lo que debe enseñar a las personas de la iglesia, a cómo deben de ser por vivir con el Señor Jesús. Primero les dijo a los ancianos deben de ser de esta manera, las ancianas deben de ser de esta otra manera. Y ahora vamos a ver del 6 al 10 que va a hablarle a los jóvenes, nos aplica mucho más directamente, y a los siervos. Hablando de siervos, pues nadie de aquí es esclavo, pero sí todos somos siervos en cuanto a trabajamos para algún patrón. Entonces vamos a leer juntos Tito 2 del 6 al 10 y después lo leemos de manera individual. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pueden leerlo, hacer las marcas, recuerden buscar tal vez cuál es el punto principal, alguna pregunta que tengan y alguna aplicación. ¿No hay sillas aquí afuera? De todos modos, ya se pueden ir, ya se casaron. Digo, ya se van a casar, ¿no? No es cierto. Hay 2 sillas, Ponchito. ¿Hay suficientes? En mi oficina puedes tomar 2 aquí, Poncho, si gustas. Sí, ¿tienes? Si gustas, Camila, pues acércate más a Alberto, ya son familias de él. Y que se siente aquí, Lulú allá. Gracias. ¿Qué falta? Pues, no, pues dale el lugar a Poncho. Ah. Aquí te corté, mira. Vete, vete. Neto, si le pasas a Rafael, que le diga adiós a su manualito. No sé si quieres usarlo. Tito 2, 6 al 10. Tito 2, 6 al 10.
¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda del pasaje? Mucho más claro, ¿verdad? ¿Dónde creen que está el punto? ¿Tienes un punto? Sí. ¿Y adversario se refiere a Satanás o se refiere a alguien que estaba en contra de Tito? Buena pregunta. Yo asumo que era el adversario refiriéndose a Satanás. Satanás se conoce como el enemigo de nuestras almas. De hecho, es uno de los nombres de Satanás, ¿no? Adversario. Pero, pues no presté atención en buscar si hubiera algún otro, pero en el contexto de Tito no se menciona algún adversario específico. Pero ahí luego dice, no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, el diablo, si es Satanás, puede decir algo malo de vosotros. ¿A quién le diría algo malo de nosotros, Satanás? Satanás está acusándonos delante de Dios. No. Satanás nos puede acusar delante de Dios. Sí. Como Job. Sí, como Job. Hoy has visto mi siervo Job, el Señor Jesús. Dios le dice a Satanás, has visto a mi siervo Job, y la acusación de Satanás a Dios con Job es, pues claro, no le has protegido, no me dejas tocarlo. Claro que te va a adorar. El Señor Jesús, en la palabra de Dios dice que Él está por siempre a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si no recuerdo, se llama como el acusador de nuestras almas, ¿no? Uh-huh. También, Pero entonces, ¿a qué se refiere con la acusación? sí, llevándole a Dios nuestras culpas, como diciendo, pues, David no es digno de tu salvación, mira, es tu hijo, y perdón, estoy buscando el pasaje. Apocalipsis 12:10. Si lo tienes, adelante. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, siendo pecador y siendo el que quiere oponerse a Dios, tratando de ser igual a Dios, una de las cosas que, bueno, por decirlo así, ¿no?, le irrita o le constriñe es cómo nosotros como pecadores tenemos acceso al Padre. Lo tenemos solamente por Cristo. Pero digo, si alguien tuviera algo que acusarte a ti o acusarme a mí, tendría bastante que decir, ¿no? Y pues, ¿cómo es algo? ¿Cómo lo redimes? ¿O cómo dices que él es digno cuando hace esto, aquello, dijo esto, dijo aquello? Y pues somos aceptos, pero en el amado, ¿no? Somos santos, pero en Cristo, no por nuestras propias obras. Aquí también está, en este contexto está hablando del testimonio. Si ven el versículo 7 dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Y aquí el adversario está avergonzado porque no tiene nada malo que decir de vosotros, y refiriéndose a Tito específicamente, ¿no? El adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tiene ahí también un aspecto del testimonio. Siendo Satanás el adversario, o aún tuvieras tú o tuviéramos nosotros algún otro adversario, pues los adversarios se gozan cuando hacemos algo malo, ¿no? Oye, mira, se supone que es buen doctor y ve lo que está haciendo. Oye, se supone que es buen abogado y ya se equivocó en esto. Pero si no tiene nada malo que decir de ti, el que sea tu adversario se pone en vergüenza, ¿no? Regresando al tema, que el adversario es Satanás. Nuestro ataque en contra de Satanás no es reprender a Satanás, no es mandarlo, sacarlo, y por el Señor, por el poder de Dios, te condeno. Nuestra forma de atacar a Satanás es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
¿Alguna otra pregunta? ¿Todo esto? ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? Hay dos porciones, una a jóvenes, otro a siervos. Tal vez no lleguemos hasta el 9, el siervos. Ajá. Aquí cuando se refiere a siervos, se refiere como a esclavos como tal. Sí, probablemente busco si es la palabra doulos en griego o no. ¿Sí es? Sí, entonces sí es esclavos. Pero en nuestro contexto sigue aplicando a nosotros porque tenemos algún patrón o autoridad. Y en la economía de ese tiempo era más no trabajo para fulanito de tal, no son más esclavos. Hoy en día sería así como que empleados de confianza, ¿no? Sí. Empleados en general, ¿no? ¿Ven el contraste tan grande entre lo que hemos visto en el capítulo 1 de las características de los cretenses? Malas bestias, glotones, mentirosos, ladrones, y cómo debe de ser el joven en contraste a eso. Creo que es el punto principal de este pasaje, el que seamos diferentes. Y les invito a hacer un pequeño ejercicio y les invito a participar. Lean otra vez la descripción del 6 al 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y vamos a pensar, una buena forma de entender las cosas que Dios demanda de nosotros es ver lo opuesto. A veces oyes palabras como integridad, seriedad, palabra sana. ¿A qué se está refiriendo específicamente? Pero si piensas de lo opuesto, te queda mucho más claro. Entonces, exhorta a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo en todo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Cómo sería un joven que sea exactamente lo opuesto a esto? En vez de prudente, ¿qué va a ser? Impulsivo, sí, no imprudente nomás, sí que se mete en las conversaciones, y sí tiene algo de eso, pero que se meten en las conversaciones es más porque es impulsivo. ¿Qué es una persona impulsiva? Se guía por sus emociones. Se guía por sus emociones. No piensa antes de actuar. No piensa antes de actuar. ¿Qué es lo que lo está guiando? Solo lo que puede ver. ¿Mande? Solo lo que puede ver. Solo lo que puede ver. Y lo está guiando su propio deseo. Nos referimos a nuestras emociones, nos están guiando, pero nuestras emociones van muy ligadas a nuestro deseo, ¿no? Cuando te enojas, así te enojas, pues cuando te quitan lo que de veras quieres, ¿no? Cuando estás bien alegre, pues cuando por fin tienes lo que tanto deseas, ¿no? Entonces, lo opuesto a imprudente, impulsivo, presentando tú en todo como ejemplo, entonces, como mal ejemplo, ¿no? En buenas obras. Sería lo opuesto, bien sencillo, ¿no? Pues malas obras. Travesuras, pero también podemos incluir vicios, buscar el mal de los demás, negarle ayuda a alguien. En la enseñanza mostrando integridad, lo opuesto a integridad, ¿qué sería? Deshonesto, que dice una cosa y hace otra, te deja colgado. Seriedad, opuesto a seriedad. Payaso, todo lo toma en broma. No le manda. Sin carácter, ¿no? Sin carácter. No tiene un límite. Palabras sanas. Doble sentido, sucio, pervertido e irreprochable. Sí, tiene coraje. Irreprochable es que no le puedes regañar, no le puedes acusar de algo, o si le avientas una acusación no pega o no tiene coraje. Entonces, reprochable es que cada rato le puedes decir, mira, es que hiciste esto mal, o mira, ahí va, oye, fulanito de tal, pues mira, sí es bueno en su profesión, pero te va a dejar mal, no va a llegar, va a cobrarte de más. Ahí debe estar yendo las preguntas. ¿A qué me estoy pareciendo más yo?
y recordando, no nomás comparándome, sino recordando, esto es lo que espera Dios de mí. ¿Por qué? Porque hay una diferencia básica entre el cretense que fue descrito en capítulo 1 y el creyente en Tito. El cretense está siguiendo sus propios deseos, su propio impulso. Y eso es la forma de caminar de él. El creyente debe estar siguiendo a Cristo. Y esa es la manera en la que Dios quiere que vivamos en este mundo. Si tú piensas en las dos características, la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las personas, adultos que nosotros conocemos, cabrían más en la descripción del opuesto a esto. Y si nos vamos a pensar, bueno, oye, pues, ok, voy a ser más íntegro, okay, voy a ser más serio, okay, voy a cuidar mis palabras. A veces, no sé si les ha pasado, si fallas en una cosa, lo intentas, si te cansas, lo intentas, sale la palabra, lo intentas y luego ya no puedes. A la frustración del niño, quiero obedecer, pero se me olvida. La diferencia no es actúa así, vas a estar bien, actúa así, vas a estar mal. La diferencia es a quién estás siguiendo. El cretense, mala bestia, seguía solamente su estómago, solo sus deseos. Y lo que Dios demanda a ustedes y a mí es que lo sigamos a Él, que vivamos para Él. Viviendo para Dios, entonces vamos a poder ser prudentes. La palabra prudente aquí no es solamente que no te metas en las conversaciones o esperas a que otro hable y para que entonces ya puedas hablar, pero tiene mucho que ver en el concepto de autocontrol, de controlar tus impulsos y aún en la descripción que nosotros tenemos de prudente, no te metas a una conversación o no andes diciendo los chismes. El que no anda chismeando tiene que guardar sus impulsos. Oye, déjate cuento que... Si no, cuéntame, ahora me cuentas. No, ahora no te cuento. ¿Por qué? Porque aunque mi impulso es decírtelo y disfrutar del chisme, voy a lastimar a alguien más. ¿Y por qué habrías de hacerlo, oye? Pues vamos a pasar un buen rato, ¿no? No lo voy a decir a nadie, no vas a lastimar a nadie. No, pero es que yo no vivo para mí, para mis impulsos. Yo no vivo nomás para... Aún una plática, ¿no? Disfrutar una plática y reírnos de alguien que los dos conocemos en 5 minutos. Vivo para Dios. Entonces, eso me va a llevar a tener más autocontrol. Quiero llevarlos a dos pasajes que nos hablan un poco de esto. En Marcos 5, y probablemente están siguiendo la lectura también del Nuevo Testamento en la lectura de la iglesia. Leímos esto hace 2 días, 3 días. Marcos 5, cuando está el endemoniado de Gadara, se describe cómo está el endemoniado. Salud. El Señor Jesús le saca a los demonios, las personas regresan y vean cómo encuentran al endemoniado. Marcos 5, versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la respuesta de ellos fue, tuvieron miedo. Y el siguiente paso es pedirle a Jesús, no vete entre nosotros, no va a ser que nos vayas a hacer esto a los demás. Siendo él que no podía ser controlado, siendo que andaba desnudo entre las tumbas. Qué chistoso que le sorprende que lo vieron sentado. Entonces era alguien que no podía ni siquiera descansar, no tenía paz, andaba siempre buscando hacer mal. ¿Han visto el clásico de Porochito de la colonia? Nunca está sentado, siempre está buscando. Le dan de comer, tira la comida, no quiere, pero tenía paz, vestido, decoroso. Y chistoso, ¿no? Ves a alguien que anda mal, que anda en drogas o en alcohol, y lo ves mal vestido y te dices, oye, pues se ponga pantalones, se ponga camisa o algo, pero es lo que el pecado hace, ¿no? Y en su juicio cabal, viendo bien las cosas, midiendo las cosas, actuando bien. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura,
conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el descontrol o la falta de prudencia que se refiere aquí en este versículo? ¿Mándeme? La vanagloria, sí. Que tenga el mismo concepto que debe tener, pero dice que no tengas más alto concepto del que debes tener. Una forma en la que nosotros podemos estar no pensando prudentemente, o por la cual nos salimos de control, es porque pensamos de nosotros mismos como si fuera más alto concepto del que debas tener. Me voy a primera de Juan. Yo sé que estamos brincándonos a varios pasajes. Todos conocemos a personas que tienen más alto concepto de sí, ¿no? Los adolescentes, es bien claro en ellos, se sienten más guapos, se sienten más fuertes, se sienten más inteligentes de lo que verdaderamente son, y nos dan lástima, nos dan risa. Pero no es raro que nosotros tengamos un más alto concepto del que debemos de tener. Ya un poquito más sensible, ¿no? Ya no te sientes la última cosa del desierto, porque pues, ya te dijeron 1, 2, 3 personas. Pero en las cosas que sí tienes habilidad, en las cosas que sí te has preparado, sí tiendes a querer verte mejor. Y sí tiendes a juzgar a los otros. Ya tienes una mejor forma de evaluar y buscas que verle mal a otro para poder sentir un poquito mejor. En 1 Juan 2, 15 al 17 nos habla de 3 formas en las que nos salimos de control o llevamos lo que somos, lo llevamos a un aspecto más alto. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y aquí vienen tres cosas que están en nosotros que las llevamos más allá. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Pues tener. ¿El desear tener es malo? ¿Desear tener novia, esposa, es malo? No. ¿Desear tener ropa, desear tener un medio de transporte, desear tener un lugar donde vivir, no es malo? Es malo cuando se desborda ese deseo, cuando lo tomamos como algo más alto de lo que debe de ser. El desear ganar dinero no es incorrecto, es la forma en la que puedo sostener mi vida y la vida de quienes dependen de mí. No es malo, pero es malo cuando se sale de porción, cuando tenemos un concepto de esto más alto de lo que debemos de tener, o un concepto de mí mismo del que más alto debo de tener, ¿no? Yo merezco ganarme más. Pues sí, todos nos merecemos ganar más, ¿no? Pero cuando perseguimos este deseo del dinero más allá de lo que debe de ser, es cuando no somos jóvenes prudentes. Porque entonces tomamos decisiones fuera de base. Tomamos decisiones en base a qué me va a dar más dinero y entonces actuamos así. Cuando la manera en la que debemos de evaluar no es qué me va a dar más dinero, es qué le va a dar más gloria a Dios, porque yo vivo para Dios. La pregunta de qué me va a dar más dinero es la pregunta que se hacían los cretenses, ¿verdad? Envidiosos, ladrones, abusivos, glotones. El otro deseo es los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Nuestra carne tiene muchos deseos y son deseos naturales que Dios ha puesto en nosotros. Deseo de comer, deseo de alegría, el deseo sexual, pero tiene contextos y tiene controles y tiene lugares a donde debes mantenerlo. Pero cuando tenemos estos deseos o tenemos un concepto de nosotros más alto que debemos de tener estos deseos, es cuando no somos prudentes. En la comida, todos tenemos deseos de comer, pero algunos los llevamos más allá de lo que debería de ser. No solamente voy a decir categorías de comidas, pero cantidad de comida. Tal vez el lugar que toma la comida. Y no nomás esto se ve en quienes tenemos sobrepeso. También quienes no tienen sobrepeso pueden estar llevando el deseo natural de la comida más alto, más arriba de lo que deben de ser. El deseo de la alegría es, Dios quiere que tengamos gozo. Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, que podamos disfrutar.
Pero muchas veces nosotros evaluamos y llevamos nuestra vida en base a qué me va a dar más gozo. Y cuando sacamos esto de contexto, cuando veamos más alto, ponemos el gozo como más alto, entonces no estamos siendo prudentes, estamos llevando nuestra vida de acuerdo a lo que me va a dar más gozo. Y no nos atrevemos a hacer cosas que no nos van a dar gozo. Va a ser aburrido. ¿Por qué estamos en el teléfono todo el tiempo? Porque nos da pequeños shots de gozo, ¿no? Es que si voy a ayudar a esta persona, si voy a servir allá, es que si hago esto, voy a estar muy incómodo. Y hay personas que no se atreven a estar incómodos, ¿no? Ay, qué raro, háblale a Juanito que tal, no lo conoces, invítalo, es que incómodo, ¿no? Pero estamos cambiando el vivir por Cristo a vivir por nosotros mismos. Y si estoy viviendo en qué me da más gozo y qué me da más comunidad, lo estoy llevando más allá de lo que debe de ser, le estoy dando un concepto a mí mismo de que debe ser. Y qué decir obviamente del deseo natural sexual. Dios ha puesto parámetros claros para el deseo sexual. Y este mundo, nuestro contexto, ha disparado el deseo sexual como algo lo más alto y lo más sublime que pueda haber. Entonces toma decisiones de acuerdo a lo que te haga más atractivo sexual, a lo que te dé más liberación sexual, a lo que te haga más, que dé más gozo sexual, solo, con parejas, con múltiples parejas, tiempo, destiempo. Así como Pablo dice, predica tiempo, fuera de tiempo, insta. El mundo dice esto, o sea, el deseo sexual lo más alto, al punto de que están llevando el adolescente debe de poder llevar el deseo sexual lo más alto. Los niños deben de entrenarse y aún en quinto de primaria se les está entrenando, y creo que más temprano. Es desarrolla tu sexualidad porque esto es lo más alto. Y le dices tú, espérate, el concepto de esperarte hasta el matrimonio se ve no solamente como retrógrada, sino como ofensivo. ¿Cómo puedes a alguien detenerle esto que es lo máximo del deseo sexual? Pero eso te lleva a imprudencias, y no solamente puedes decir como, ups, ya dije algo, sino a verdadero pecado y verdadera vida descontrolada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, pues, que sean prudentes. Tiene mucho más peso esa palabra para nosotros del que solamente no te metas cuando están hablando tus adultos. Presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Cómo les va con ejemplos? Si alguien siguiera tu ejemplo, ¿sería un buen cristiano? Si alguien siguiera tu ejemplo, ¿estaría caminando bien con Dios? Si tuvieras a alguien, oye, mira qué bien lo está haciendo, mira, va a hacer mucho por Dios, va a ser muy feliz, mira, empezó un noviazgo, no, pues, qué suertuda la novia, qué suertudo el novio, porque tiene este novio, tiene este muchacho. ¿Por qué? Porque está siguiendo mi ejemplo. Ahí es cuando vas a empezar a ver, bueno, no va a estar haciendo bien a ese muchacho. O sea, si alguien estuviera haciendo eso, yo le diría, pero como lo estoy haciendo yo, es más difícil, ¿no? Y dice, presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Qué significa en todo? En todo, en todo. O sea, no se vale escoger. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Escogemos en qué sí voy a ser ejemplo. Y en estas otras cosas donde no soy ejemplar, pues bueno, por lo menos soy ejemplo en esto. Qué bueno que seas ejemplo donde estás. Gloria a Dios. Y lo que debemos de reconocer es que soy ejemplo en esta área por la bondad, por el beneficio de Dios, por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios. Pero no se vale decir, pues ya soy ejemplo en esto, ya, ¿qué más quieres? No, pues es que también acá, ¿no? Seamos ejemplo en todo. De nuevo, muchachos, esto nos pone de mucho peso, así como que, oye, pues ¿cómo lo voy a lograr todo hacer esto? Me la tengo que pasar orando todo el tiempo, me la paso de rodillas todo el tiempo, tengo que venirme a vivir a la iglesia todo el tiempo. No son las acciones las que Dios demanda, es el corazón. ¿Por qué estás viviendo? Si estás viviendo para ti mismo, obviamente va a ser un martirio sacrificarte por otros. Obviamente va a ser imposible controlar tus apetitos, cualquiera que estos sean. Perdón, me brinqué las pasiones, ¿verdad? Pero el último punto de Primera de Juan lo estaba viendo aquí que me brinqué. Pero si estás viviendo para Cristo, si estás tomando decisiones que le van a dar más gloria al Señor,
Entonces es una manera prudente de vivir y vamos a poder ir tomando las decisiones correctas. Y vamos a poder ir, por la gracia de Dios, ir siendo ejemplos, a pesar de que, oye, es que yo tengo este deseo en mí. Muchas veces pensamos eso, es que es lo que desea mi corazón, entonces lo debo de seguir. Entonces debo de suprimir lo que mi corazón desea. Sí. Ilustración más pequeña. Si tú tuvieras un metabolismo de la prepa y pudieras comer todo lo que quisieras comer, ¿qué estarías comiendo? Si es necesario suprimir algunas cosas. Si pudieras tener todas las cosas que deseas. O sea, si fueras hijo del narcotraficante más famoso y pudieras tener todo lo que quieras, ¿qué cosas tendrías? Todo, ¿no? ¿Quién te podría decir, oye, estás equivocado? Nadie. La diferencia es si estoy viviendo para mí mismo o para Dios. Nos está acabando el tiempo, obviamente no vamos a llegar a lo de los siervos, pero presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, y ven esta combinación, buenas obras en la enseñanza, buenas obras creyendo lo correcto, la doctrina correcta. Y luego vienen aquí estas 4 características: integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable. Integridad, no tenemos que desarrollarlo mucho, ¿no? Es lo que dices, lo haces. No estar podrido por dentro, ¿no? Es algo íntegro, algo macizo, que no doble sentido. Seriedad, ya lo habíamos considerado. Seriedad no significa que no te ríes, pero sí, o sea, que no tengas gozo, pero sí que tienes límites hasta dónde llega el gozo, hasta dónde llegan las bromas, hasta dónde llega la diversión. Si alguien es serio, no es que no se ría, pero no se va a reír de las cosas incorrectas. Si alguien bromea, pues va a ser bromista, pero digo, a todos nos ha tocado ver videos de personas que llevan la broma a un punto más, que lastiman a alguien, que lastiman sus sentimientos, que lastiman su carácter. Entonces no es estoy callado, es más bien, una forma mejor de entender es dignidad, ¿no? Que tiene cierta dignidad. ¿Por qué? Porque tengo yo una posición más alta. No, es porque yo soy hijo de Dios y estoy viviendo para Dios. Palabra sana, mucho más fácil entenderlo si le pones lo correcto. Palabras groseras o palabras no sanas, doble sentido. Irreprochable, de nuevo, el que no tengan algo que te puedan acusar. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Voy a estudiar un poquito más esta frase. O si hay algo más que podamos aprender de ahí. Entienden una observación. No quiero intentar meter el versículo 9 en adelante. Y pues está mucho más directo. Hay una observación o pregunta de los versículos 6 al 10. Perdón, 6 al 8. Bueno, creo que tendría que ver con lo del domingo, ¿no? Se vio de la sabiduría. Y exactamente sabiduría. Si estamos en eso, nos vamos a ahorrar ya muchos problemas. Sí. Sí, pero, perdón, para los que están ahí en casa, Carolina mencionaba que el domingo veíamos, si vives de esta manera te vas a ahorrar muchos problemas. Definitivamente sí, y Dios da bendición. Pero lo que debemos de tener como guía o el centro de esta vida es: yo vivo para Dios. ¿Me dé bendiciones o no? Porque muchas veces queremos nosotros vivir así para que Dios me dé bendiciones. Voy a vivir así para ahorrarme problemas. O sea, tú vives hoy en día, como quieras ponerle, tú vives una vida sexualmente pura y te vas a ahorrar muchísimos problemas. O sea, no te tienes que preocupar de los grandes, ¿no? Tanto de violaciones, igual puede suceder, enfermedades venéreas, hijos mal habidos, corazones rotos, no puedo hablar con tal persona, tengo estos pleitos con estas personas porque le robé, me robó. Y tú dices, bueno, yo quiero esa bendición, quiero ahorrar muchos problemas en cuanto a relaciones. Hay personas que no conocen a Dios y que deciden vivir así.
Y hay bendición por eso, sí, pero yo lo estoy viviendo de nuevo, el centro puede ser un centro egocéntrico. Puede estar viviendo de esta manera como está escrita porque quieres tener esa vanagloria de la vida. Y es la tercera característica que está en 1 de Juan. Quieres la vanagloria de la vida. Conocí un muchacho, no lo conocen ustedes, decía, mi meta más grande es ser un buen cristiano. Quiero que todos sepan que yo soy buen cristiano. Y se molestaba si alguien no lo veía bien, se lo molestaba si alguien no entendía, si alguien le llamaba la atención. Oye, pues es que lo hiciste mal. Sí, pero me lo hizo enfrente de otros, entonces los otros demás van a pensar que yo no soy buen cristiano. Aún el ser buen cristiano, bueno, él quería tener buen testimonio, pero por vanagloria. Porque todos vieran que miren qué buen cristiano soy. Le digo, oye, estás cerca de la meta correcta, pero no es lo que no es el centro. Y sí, hago esto para que Dios me dé bendición. Dios te da bendición si haces el bien, si lo obedeces, pero no es la razón por la cual debemos estar actuando. Por seguir a Dios, porque el centro de mi vida sea Cristo. Entonces, todo lo demás, si el centro de mi vida es Cristo, mi vida se va a ver así. Y las bendiciones que Dios promete me las va a dar, pero la gran diferencia entre los cretenses que fueron aquí descritos en el capítulo 1 y estos jóvenes, y los jóvenes que ustedes y yo somos, es vivir en este mundo que todos viven para sí mismos, vivir para Cristo. ¿Animas? Oramos y terminamos. Tenemos un pequeño anuncio ahorita de terminar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por que los jóvenes pudieron asistir hoy y vamos a discutir estos temas. Gracias, Señor, porque tú puedes transformarnos. Todos los presentes necesitamos ser más como tu Hijo Cristo, necesitamos ser más prudentes, necesitamos, Señor, ser ejemplos en todo. Señor, queremos ser así, Señor, irreprochables, queremos tener buenas palabras, ser ejemplos en buenas obras, pero, Señor, no podemos en nuestras mismas fuerzas. Si pasamos tiempo aquí juzgándonos unos a otros, nos traíamos mucho mal. Pero gracias porque tu palabra promete transformarnos. Y, Señor, es a ti a que te necesitamos. Es esa transformación, es esa obra en nuestra vida la que necesitamos. Y, Señor, te quiero pedir por mí, por los jóvenes, que en los puntos que tenemos que arrepentirnos lo podamos hacer. Y, Señor, veamos nuestras vidas transformadas, no para nuestra propia gloria, sino para la tuya solamente. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Muchachos, voy a poner la grabación.